El tema para hoy, el compromiso total con Dios. Así leído como título, pues parece algo insípido, algo intrascendente, pero realmente es un complemento importante de lo que vimos ayer, de Cristo morando en el corazón del creyente. Yo les pido con la mano en el corazón que se pongan a meditar, por favor, activamente sobre esto que nos da el Señor, porque si lo comprendemos plenamente, nuestra relación con el Señor tiene que florecer, llegar a un nivel como nunca antes, y también que se ve escasamente entre los creyentes del Señor. El morar en Cristo que vimos ayer, morar de Cristo en el corazón, produce muchos efectos sobrenaturales que son más intensos entre mayor sea el compromiso del creyente. Como siempre vamos a ver un estudio sustentado en la palabra de Dios, porque yo podría traer 3 o 4 versículos únicamente y extenderme en comentarios de tipo personal o trayendo opiniones de otros varones de Dios, pero se convertiría precisamente en la opinión de hombres. Cuando leemos la palabra de Dios, es que tenemos la opinión de Dios. Y esa palabra es la que nos va a llenar por un lado, pero sobre todo a transformar. Vamos a ver entonces 5 puntos del compromiso total según la palabra de Dios. Primer punto, elementos del compromiso. Segundo, la transformación en el creyente que produce el compromiso total con Dios. Tercero, la respuesta de Dios a ese compromiso total del creyente. El cuarto, las implicaciones prácticas del compromiso total. Y el punto quinto es cómo culmina el compromiso con Dios. 5 partes, empezamos entonces con la primera, que son elementos del compromiso total con Dios. Aquí vamos a ver algunas bases, definiciones y bases de este estudio que se preparó concienzudamente y, como les digo, tomando la opinión de nuestro Padre y Señor. El compromiso total con Dios va más allá de una simple decisión intelectual. No solamente es que yo digo, sí, me voy a comprometer, sino que se trata de una entrega completa del ser, el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, conforme lo dice la palabra de Dios en Marcos 12:30. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor Jesucristo está enseñando a alguien que hizo una pregunta sobre cuál era el mandamiento más grande. Y el Señor nos muestra precisamente el tema de hoy, pero nos lo muestra en 4 aspectos. Dice que se trata no de un sentimiento, amarás al Señor tu Dios, no un sentimiento, aunque también lo implica cuando dice con todo tu corazón, con todo tu sentir que está en el centro del ser, pero ese sentir es parte también de la voluntad, del intelecto y de las emociones. Por tanto, cuando habla del corazón está diciendo con toda tu personalidad, con toda tu voluntad y con todo lo que es tu yo, con toda tu alma, con toda tu mente. También es un amor racional y voluntario. La mente se dispone a amar a Dios conforme, como Dios dice en la Escritura, y con todas tus fuerzas. Cada día tiene que esforzarse el creyente por mantenerse amando al Señor
comprometiéndose con Él y entregándose a esa vida cristiana. Y es allí, tal vez el último, donde muchos fallamos, donde las fuerzas nos empiezan a mostrar cierta debilidad y entonces vamos abandonando las cosas del Señor sin darnos cuenta incluso, y cuando ya caemos en cuenta de que algo está pasando, ya ha transcurrido un tiempo relativamente prolongado de desidia, de descuido. Y entonces terminamos como creyentes mediocres y tibios de una congregación también bastante apagada, porque no hay un mover del Espíritu Santo basado en el amor a Dios, que es el principal mandamiento que Dios dio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y por la eternidad. Para el milenio va a ser el mismo mandamiento y para el estado eterno también. Entonces tenemos que aprender a amar a Dios, proponernos en el corazón que si estamos bastante alejados nos acerquemos más, si estamos medianamente cercanos a Dios, llegar a la excelencia, y si estamos en la excelencia, subir otro peldaño más. Nunca contentarnos con lo que le estamos dando a Dios, de nosotros, de nuestro ser, hasta que no le demos todo. Por eso, los elementos del compromiso básicamente son 4. Rendición completa. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este versículo es de los más importantes de todo el Nuevo Testamento. Lo repetimos ayer, lo repetimos hoy y ojalá no lo vivamos repitiendo. Ya no vivo yo, mi vida ya no es mi vida, mis pertenencias ya no son mías. Mi familia es de Dios. Todas las cosas, por cuanto Él me compró a mí, son de Dios. Entonces, que viva Cristo en mí. Lo veíamos ayer. Rendición completa. Segundo, obediencia por amor. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, seréis obedientes a mi palabra y a mi enseñanza. Confianza absoluta, el tercer componente del compromiso. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Llevamos entonces rendición, obediencia, confianza y el último, búsqueda continua. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Fíjense que no es una opinión de hombres, es lo que Dios ha consignado en su palabra, como perfil, como retrato de lo que es el compromiso. ¿Y por qué estamos hablando del compromiso? Porque aquí el principio más importante es que entre más nos demos a Dios, más recibiremos de Él, en todos los aspectos. Más bendición, más revelación, más entendimiento, más poder, más plenitud, más esperanza, todo lo que se les ocurra de lo que recuerden de la palabra de Dios. Es así que entonces vemos a un creyente viviendo una vida escasa en el espíritu. También lo vamos a ver escaso de esperanza, escaso de fe, escaso de fortaleza. Pero aquel que está comprometido con buscar de Dios con todo su corazón, rendido, obediente, confiado, ese creyente va a dar siempre muestras de fortaleza cuando viene la tempestad, va a mostrar que tiene una esperanza contra toda noticia mala que esté rondando el panorama. Es un creyente que tiene paciencia para soportar, pero al mismo tiempo tiene contentamiento para disfrutar, tiene gozo, en fin. Eso es lo que se verá a medida que continuemos con el estudio del resultado del compromiso con Dios. Espero que alguno de ustedes haya visto un ejemplo de alguien bien comprometido con el Señor para que lo analicen
y perciban toda la riqueza de esa vida comprometida. A mí nunca deja de ministrarme cuando me acerco a una persona llena del Espíritu, cuando se le ve ese amor, ese compromiso y esa entrega hacia Dios, y se ve en él los resultados, los frutos de ese compromiso. Eso me ministra, me levanta, me renueva. El segundo tema del compromiso es que este compromiso produce transformación interior del creyente. La transformación se produce como renovación y desarrollo de tres partes, tres áreas: el corazón, la mente y el carácter. Vamos a analizar uno por uno. Renovación del corazón. Estoy hablando de que el compromiso es transformador. El compromiso total trae una profunda renovación interior, como lo dice Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Usted está leyendo el nuevo nacimiento, la descripción de cuando el incrédulo se convierte al Señor. Sí, hermano, pero también estoy leyendo el compromiso diario de aquel que no está contento con lo que ha entregado hasta el momento de su vida a Dios. El corazón va siendo renovado día con día. Os daré un corazón nuevo. El corazón transforma muchas cosas dentro del ser. Y un espíritu nuevo, es decir, recibimos las dos cosas dentro de la carne y dentro del espíritu. En la medida en que el compromiso es cada vez más estrecho. Claro, estamos hablando de que esta es la obra del Espíritu Santo que ha producido el nuevo nacimiento, pero que también está produciendo el proceso de santificación. El compromiso es parte de la santificación. Porque, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Tristemente, vemos algunos creyentes que parecen visitar ocasionalmente a su Dios en la iglesia, visitarlo ocasionalmente en la Biblia y también muy ocasionalmente en la oración, pero no vemos una relación tan plena, tan íntima, tan cercana como si fuera un matrimonio entre Cristo y el creyente, entre Dios y el creyente. Pero la palabra en Ezequiel nos está mostrando que es corazón y espíritu. Por tanto, está hablando de una nueva criatura, una nueva creación. Lo que antes era esa persona ya no puede más serlo. La obra de Dios está esperando el compromiso del hombre. Hablábamos de renovación del corazón, ahora hablamos en segundo lugar de la renovación de la mente. Pablo exhorta en Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué pasa aquí con esta palabra? Que yo tengo que mirar el mundo. Tengo que analizar, escudriñar y comprender por qué el mundo no me llena. Porque, hermanos, es que no me va a llenar. Eso es muy sencillo. No me va a llenar porque a medida que estudio más la palabra de Dios, el Señor me muestra cuáles son las falencias del mundo y cuáles son las esperanzas del Espíritu. Entonces, yo lo que hago es que procedo a aplicar esta palabra renovando mi entendimiento en la medida en que la palabra de Dios va tocando cada vez más seguido y repetidamente mis oídos, mi mente, mi corazón y mi espíritu. Por eso es que también yo traigo tanta palabra, para que haya corazones dispuestos que digan: sí, Señor, amén. Claro, esa es la palabra que me aclara el por qué debo crecer, el por qué debo buscar más,
el por qué necesito entender la presencia de Cristo en mi vida y por qué necesito yo comprometerme con Él. Porque esa renovación de la mente me va a dar una nueva perspectiva. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está Jesús? En su trono celestial, arriba en el cielo, a la diestra del Padre, pero también está morando en mi corazón. Entonces miro hacia el cielo y miro dentro de mí y dejo de mirar el mundo y acepto que Él es el que aumenta mi fe, autor y consumador. Me renueva la mente también en cuanto a valores transformados. Colosenses 3:1 dice, buscad las cosas de arriba. Continúa el versículo, pero esta es la parte importante. Siempre, hermanos, mirando las cosas del cielo, siempre, dejando de mirar las cosas de abajo. Y, en tercer lugar, se me renueva la mente con la sabiduría divina. Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El respeto a Dios es lo que me da sabiduría. Veíamos entonces la renovación del corazón en este punto donde el compromiso produce transformación, que era el segundo. Veíamos también la renovación de la mente y ahora miramos el desarrollo del carácter cristiano. El compromiso produce un cambio progresivo en el carácter, que se manifiesta en el fruto del Espíritu. Una vez más, ayer lo nombramos, hoy lo volvemos a nombrar y vamos a resumirlo. Porque a algunos este cortísimo análisis que vamos a hacer les va a iluminar también. El fruto del Espíritu son 9 componentes. El primero es amor, pero no cualquier amor, no es el sentimiento, es el amor sacrificial y desinteresado. Es el amor que yo tengo que desarrollar hacia Dios y hacia mis hermanos. El gozo, que es la alegría profunda independientemente de las circunstancias. La paz, que es la tranquilidad interior y la armonía con Dios. La paciencia, que es la perseverancia ante las dificultades. La benignidad, que es la tendencia a lo bueno, que cuando es necesario corrige al hermano. El ser benigno no es pasar todo por alto. La bondad es la misericordia y generosidad que solo busca ayudar. La fidelidad es lealtad y confiabilidad. Este fruto debe ser desarrollado urgentemente en algunos cristianos a los cuales no se les puede confiar todavía nada, porque empiezan y no terminan o abandonan rápidamente cualquier compromiso. La mansedumbre, entendamos esto por favor, es fuerza bajo control. El ser manso no significa ser tonto, sino todo lo contrario, es una persona muy fuerte en su interior, tan fuerte que se puede controlar a sí misma y mantenerse como un cachorrito manso, independientemente de lo que le hagan o le digan. Y por último, el dominio propio, que también falta en muchos creyentes, que es el autocontrol. ¿Sí? Bueno. Pasamos ahora al tercer componente del compromiso, para que se nos aclare qué hemos visto. En primer lugar vimos las bases del compromiso, en segundo lugar vimos la transformación que produce en el creyente, que es lo que acabamos de terminar, y ahora vamos a ver algo que es muy importante e interesante, que es la respuesta divina
al compromiso de un creyente. Dios responde al compromiso con 4 puntos básicamente. Primero, presencia manifiesta. Segundo, dando dirección. Tercero, dando provisión para las necesidades. Y cuarto, dando sentido y propósito a la vida. Analicemos uno por uno. El primero, la primera respuesta de Dios al compromiso tuyo va a ser presencia de Dios permanente. Activa la presencia constante y manifiesta de Dios en tu vida. ¿Cómo así? Pero la palabra dice que Él está cercano a mí siempre. Sí, hermano, pero también tenemos que confesar que en los primeros años de la vida cristiana hay momentos en que nos desesperamos porque no sentimos la presencia. Y tenemos que aceptar el testimonio de algunos que nos dicen que la presencia de Dios ya es constante en sus vidas, se manifiesta. Es decir, este creyente comprometido y maduro da fe de que Dios está con él, porque casi pudiéramos decir que lo siente. Aunque es un estado espiritual, se vuelve casi sensible para los sentidos físicos. Mateo 28:20 dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Entre más compromiso, más conciencia de la presencia de Dios vivo. Segundo, Él nos da dirección divina cada vez más en la medida en que nuestro compromiso va creciendo. Dios guía al creyente. Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré el camino. Es algo que también en los primeros tiempos del cristianismo, de la vida cristiana, pues, tenemos que confesar que andamos como dando tumbos y palos de ciego. Señor, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. Señor, ayúdame. Señor, guíame. En esos tiempos todavía no sentimos la guía del Señor. Cuando crecemos, ya empezamos a sentir prácticamente que el Señor nos toma de la mano y nos enseña el camino, como dice Salmos 32:8. Él va adelante, llevándonos activamente de la mano, y nosotros, ya como maduros, podemos sentir esa guianza del Señor. En Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Más adelante dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué importante que es esto. Cuando tomamos decisiones que a veces no sabemos si son equivocadas o no. Señor, guíame. Pero necesito la seguridad de que tú me estás llevando. Por eso me comprometo más contigo, para que cada vez mis decisiones sean más de ti y no de mí. Tercer aspecto de la manifestación de Dios en el compromiso es la provisión de necesidades. Jesús promete en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ustedes no saben cómo ese versículo ha ayudado mi vida. Me ha servido de guía y de brújula. Y ha habido momentos en los cuales, en el pasado y de pronto recientemente, no recuerdo muy bien, pero estoy seguro que en el pasado sí me pasaba, se me olvidaba que lo primero era Dios. Y que cuando Dios era puesto en el primer sitio de mi corazón, de mi búsqueda, de mi vista, de mis pensamientos, de mi vida de cada día, la provisión llegaba milagrosamente. De hecho, con mi esposa tenemos siempre ese testimonio que nunca nos faltó alimento sobre la mesa y nunca tuvimos vergüenzas para pagar deudas, porque siempre el Señor nos proveyó. Casi siempre
No quiero parecer orgulloso, pero es una realidad, porque el Señor me enseñó esto muy pronto en la vida cristiana. Pusimos siempre primeramente a Dios y su reino. Entonces todo lo demás se daba. La provisión incluye, primero la provisión material, obviamente. Dice, mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra. Es una promesa. Pero pastor, sí está en la palabra, pero en mi vida no se cumple. Hermano, ¿y cómo está tu compromiso con Dios? Porque te garantizo que cuando estés bien comprometido, tú dirás, amén, esta palabra se ha cumplido en mi vida. Dios ha suplido toda mi necesidad. Provisión en cuanto a fortaleza espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Otra vez, pastor, lo mismo. A veces yo no he sentido que Cristo me fortalezca. De hecho, a veces he tropezado fuertemente y he caído y he permanecido en un hueco. Hermano, otra vez, la promesa se va a ver clara cuando haya compromiso completo. Lo que falla no es el cumplimiento por parte de Dios, lo que falla es el compromiso por parte del hombre. Sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. Otra cosa que falta en algunas vidas cristianas, sabiduría. Tomar decisiones sabias, conforme a la Escritura, no conforme a las emociones, ni a los pensamientos siquiera, ni a las opiniones de fulano o de sutano. Y por último, otra manifestación de Dios en el compromiso es que nos da propósito y significado. El compromiso con Dios revela y activa el propósito divino para nuestra vida. Es decir, se nos muestra claramente para qué fue que nacimos, para qué estamos viviendo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, ahí está el propósito de todo creyente. No dice, fuimos hechura suya para quedarnos sentados. Dice, para buenas obras, para devolverle al Señor en obras de fe todo el regalo de la salvación y de la santificación, toda la gracia que Él derrama sobre nosotros. En cuarto lugar, tenemos implicaciones prácticas del compromiso total sobre la oración, sobre el estudio, sobre el servicio y sobre la mayordomía. Sobre la oración continua, primero. Es que el compromiso total con Dios se nutre en la comunicación con Dios. Orad sin cesar, dice Primera de Tesalonicenses 5:17. B. Inmersión en la palabra. El creyente comprometido valora y estudia las Escrituras. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, más bien meditarás en él de día y de noche. Qué cantidad de palabras, ¿no, hermanos? Qué cantidad de enseñanzas. Pero ahí está. Estamos construyendo un cuerpo de verdad, un cuerpo de doctrina sobre lo que es el compromiso de Dios basado exclusivamente en la palabra de Dios. Toda la palabra está en la Escritura. Entonces, vida de oración continua, inmersión en la palabra, servicio a los demás. El amor a Dios se manifiesta en servicio al prójimo. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno, porque todos recibimos algún don o varios dones. Y Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si eso lo hizo el Hijo de Dios, ¿qué diremos nosotros? Y el cuarto, la mayordomía responsable, que es el compromiso total que influye para administrar fielmente los recursos que Él nos da. Primera de Corintios 4:2 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel en qué? En que lo que Él nos dio lo usemos
para la obra de Dios. Y si Él nos da algo para que guardemos, seamos fieles en devolverlo multiplicado, como en la parábola de los talentos o de las minas. Fieles. No, insisto, no sentados, fieles en el trabajo. Y Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Esa es la mayordomía responsable. Recibimos de gracia, entonces damos a otros de pura gracia. El último punto de los 5 que quiero repasar para que se les aclare el panorama, porque sé que puede haber algo de confusión, es, primero, vimos elementos del compromiso, donde estaba la definición y unos aspectos de ese compromiso necesariamente. Segundo, la transformación que se produce en el creyente por el compromiso. Tercero, la respuesta de Dios a ese compromiso. Cuarto, las implicaciones prácticas, que son las 4 que acabamos de ver. Y por último, el que vamos a ver es cómo culmina el compromiso con Dios. El punto quinto tiene que ver con la esperanza. Es que es el primero de los 3 que están dentro de este punto quinto. El primero es esperanza segura. El compromiso con Dios culmina en vida eterna. ¿Cómo así? Si yo me comprometo en este momento con Dios, todo eso va a repercutir en la eternidad para mí. Aparte de lo que repercute en esta vida, que es todo lo que hemos visto hasta el momento. Pero resulta que la vida eterna también está implicada aquí. La vida eterna es una promesa que empieza con la salvación. Está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No te dejes engañar por el diablo, ¿no? Tú entras a la iglesia para buscar la presencia del Dios vivo y el regalo de Él como vida eterna. Son 2 cosas. No te dejes distraer de esos objetivos con nada del mundo. La promesa final también tiene que ver con la gloria futura. El creyente comprometido anticipa la gloria venidera. Ya explico eso. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El creyente comprometido empieza a ver las arras de la gloria de Dios que ha sido prometida para la eternidad. La gloria es el brillo y es la vida eterna y es la esencia misma de la vida de Dios en el creyente. Esa gloria se empieza a manifestar desde ya en aquellos que se casan con Dios, que hacen su compromiso con Él, con Cristo. Y por último, con respecto a la promesa final, está la reunión final. Porque es que el compromiso que hagamos aquí culmina en la presencia eterna de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, así estaremos siempre con el Señor. No sé cómo toca eso tu corazón. El mío está palpitante, porque este es el sueño de mi espíritu, estar siempre con el Señor. ¿De qué nos sirve, dice alguien, tener todas las bendiciones y tener todo el cielo para nosotros si no va a estar la presencia de Dios con nosotros? No es que eso vaya a ocurrir ni que sea bíblico, pero es una consideración bastante acertada para definir nuestras prioridades. Lo primero que debe buscar tu corazón creyente es a Dios mismo y después
sus bendiciones. Y en Apocalipsis 21:4 dice, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ay, cómo suspiramos por esto. Cómo anhelamos que esto llegue pronto, que podamos ver el cumplimiento de esa promesa. Pero se requiere el compromiso con Dios, mis hermanos. En conclusión, el compromiso total con Dios, que fue lo que vimos hoy, según la Biblia, representa una relación transformadora que afecta cada aspecto de la vida del creyente. El compromiso no es un evento único, no es que yo diga hoy me comprometo y ya mañana las cosas siguen solitas, sino que es un camino de por vida que culmina en la presencia eterna de Dios, cuando estemos en la eternidad, donde la fe se convierta en vista y la esperanza en realidad. Amén y amén.